Y vamos a platicar de un tema específico que va a estar bastante interesante. Vamos a hablar acerca de las alianzas público-privadas y hoy tenemos un invitado bastante especial que va a poder platicarnos acerca de qué son las alianzas público-privadas y por qué son importantes para el desarrollo de Guatemala. Y antes de ir con el invitado, quiero pues preguntarle a mi compañero de fórmula, Brian, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches, y a todos ustedes buenas noches en sus casas. Esperemos que estén bien abrigados porque, bueno, ya sabemos que los diluvios han caído en este país, el frío por ahí, los frentes fríos también han hecho que algunos como yo estemos ahí un poquito engripaditos, pero siempre dispuestos a hablar de los temas de país que son importantes. Y es que, bueno, ahorita les presentaremos a nuestro invitado, pero usted sabe de las noticias que han pasado en estos últimos días, que la alianza pública-privada para el aeropuerto, que con el tema de la autopista de Palín-Escuintla, de que bueno, que cuando estaba en manos privadas no pasaba esto, ahora que vuelve al Estado pasa esto del socavamiento. Entonces, ¿qué está pasando? Volvemos, es importante hablar nuevamente con el sector privado, muchos satanizan eso, pero bueno, para hablar de esos temas nos acompaña hoy Alan Ortiz, politólogo, amante de la libertad y experto en todos estos temas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Contento, sorprendido que no haya tráfico. Como cosa rara, dicen que ya no hay dinero. Creo que tiene que ver con que no han pagado el bono muchos y que viene un fin de largo. Y bueno, interesante. Hablando de bonos, es algo que en temas gubernamentales siempre hace que broten ahí ciertas susceptibilidades. Alan, el tema de las alianzas público-privadas es algo que parece partido de fútbol. Tiene unos que lo apoyan de un lado, tiene otros que lo apoyan de otro lado. Está quienes lo satanizan y otros quienes lo utopizan, ¿no? O sea, esa es la palabra que se podría decir. Cuando nos referimos a esto, ¿qué es? ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues mira, en términos generales, una alianza público-privada es un acuerdo en donde un bien o servicio, en donde en principio ha sido o es responsabilidad del Estado. Esto se convierte en responsabilidad de un privado. La ejecución, la administración de ese bien o servicio durante un periodo determinado de tiempo. Esto es importante porque una alianza público-privada no es privatización, por ejemplo. Ajá. Porque la alianza público-privada tiene un principio y un fin en determinado tiempo. Históricamente, la alianza público-privada, o una de las alianzas público-privadas más grandes, que más ha durado en el tiempo, es una en Inglaterra, que más o menos de la época post-Thatcher, 75 años. Okay. La alianza público-privada. Pero incluso que es una de las concesiones más largas, y vamos a hablar de qué tipos, y por eso me atrevo a usar la palabra concesión, que hay, tiene una fecha en donde termina esa responsabilidad adjudicada a un privado, esa administración, esa ejecución de ese bien o servicio del privado, y se devuelve al Estado. Eso es en términos generales una alianza público-privada. Ok. Sí, buenísimo. Sí, yo quisiera tal vez preguntarte por qué es importante hacer una alianza público-privada. Ajá. Depende. Ajá, okay, pero depende de qué se quiere someter a la alianza, ¿no? Depende de qué se quiera someter a la alianza, pero vamos a ver, en términos históricos, más o menos por ahí de la época de Margaret Thatcher, se popularizan en Europa y luego en Occidente, por ejemplo en Occidente, el uso de las alianzas público-privadas como una respuesta que permite hacer tres cosas. Uno es términos de ejecución más rápidos para poder prestar ese servicio o ese bien a la población, porque la alianza público-privada lo que pasa es que sale de la burocracia estatal y eso permite agilizar que ese bien o servicio se le pueda prestar a la población más rápidamente. Segundo, presenta un ahorro en perspectiva, debería de representar un ahorro en términos de la inversión que se está haciendo al momento de poder establecer ese bien o servicio al Estado. Entonces eso te libera recursos y te permite priorizar en otras cosas que no podrías hacer si tuvieras que hacerlo. Claro. Supongamos, tengo que hacer una carretera que me va a costar $100 millones, el costo de la inversión, el riesgo de la inversión lo va a tomar un privado durante 20 años. Okay. Entonces eso le libera $100 millones, digamos, que es el ejemplo que estamos usando, al Estado. Y ese dinero se puede utilizar para otras prioridades o para otros gastos. Y tercero,
que cumple con un compliance, con una política de cumplimiento, principios, hitos que te permiten mejorar sistemas de rendición de cuenta al Estado y por lo tanto al ciudadano. Ahora, cuando hablamos de estos temas, yo creo que para poder adentrarnos un poquito a desgranar esto, es importante definir estos verbos rectores que nos marcan estos cuadros, porque, a ver, explícanos esa diferencia entre por qué no es lo mismo una alianza pública-privada con una privatización, o por qué una concesión, o si son distintas, si no lo son, si son sinónimos, y o sea, ¿cuál es el beneficio de cada una? O sea, definamos esto porque muchos, yo leí los comentarios, ya privatizaron el aeropuerto ahora, no, es que quieren privatizar, o sea, hay mucho desconocimiento y eso es muy peligroso para las narrativas que después se marcan, ¿no? Porque ya está privatizando el país, que esto y que el otro. ¿Cuáles son esas diferencias y para definir esto? Pues mira, yo creo que la primera y la más obvia es el tiempo. Okay. Una alianza público-privada tiene un periodo de tiempo determinado y al terminar ese acuerdo, esas reglas establecidas, esa administración, esa responsabilidad, esa ejecución de bien o servicio, se le atribuye o se le devuelve la administración, la responsabilidad, la ejecución al Estado. La privatización no. En la privatización se concede totalmente el monopolio, digamos, de esa responsabilidad, de esa ejecución, de ese servicio o bien que se está dando a la población. Se queda con ellos para siempre. Y una concesión, digamos, y aquí tal vez habrán economistas, amigos de ex, antes Twitter, que ahí tenemos una visión un poco distinta, pero una concesión, digamos, desde mi punto de vista o desde mi conocimiento, es una forma un poco más primaria de alianza público-privada. Aún así es considerado un tipo de alianza público-privada. Lo que sucede es que en la concesión los porcentajes que se obtienen por parte del Estado son mínimos y las restricciones son mayores. Y eso es pura terminología administrativa que tú puedes tener. Por definición, la alianza público-privada busca maximizar los beneficios que puede obtener el Estado a partir del acuerdo que se tenga. En cambio, en una concesión, las atribuciones del Estado son más pequeñas porque no revisa, no tiene ninguna responsabilidad, etcétera, porque la administración casi por completo se le entrega. Entonces, por eso son tan pequeñas las porciones de retribución que se tienen. La ley guatemalteca contempla como un tipo de alianza público-privada las concesiones temporales de bienes y servicios. Por ejemplo, la autopista Palín-Escuintla. Por ejemplo, la autopista Palín-Escuintla, por ejemplo, algunas hidroeléctricas. Ok, buenísimo. Perfecto. Y es que hay, o sea, cuando hablamos de alianza público-privada, podemos hablar de, por ejemplo, de subsidio, de contrato de MRO, de concesiones. MyCom. Exactamente. Entonces quisiera que pudiéramos ejemplificar las diferentes formas para que podamos comprenderlo de mejor manera. Por ejemplo, hablemos de MyCom. Es un excelente ejemplo, ¿verdad? Que a mí MyCom me parece muy eficiente, pero ¿qué es MyCom? MyCom es una concesión. Ok. Pero es una concesión que bajo la definición guatemalteca y bajo nuestra... Y es que esto es importante, que creo que hay que entender. Las definiciones guatemaltecas legales y los sistemas guatemaltecos legales sí consideran las concesiones un tipo de alianza público-privada. Porque la ley guatemalteca te limita poder otorgarle a un privado ciertas responsabilidades y ciertos, digamos, derechos, entre comillas, sobre la administración de ese bien o servicio. Y la única manera o la única forma que vos tenés para poder mejorar ese proceso es a través de una concesión. Y eso lo establece la ley. Que no nos gusta, eso es debatible. Que puede ser mejor, eso es debatible. ¿A quién le toca debatir eso? Es al Congreso de la República. Porque se necesita estructurar la ley. Y ahí es donde creo yo que cometemos un error grande. Porque yo estoy de acuerdo en que comparemos las alianzas público-privadas y las prácticas guatemaltecas y lo que se ha aprendido, por ejemplo, en la concesión Palín-Escuintla versus lo que pasa en Dubái, por ejemplo. Válido. Pero los marcos legales son distintos. Y lo que te permite hacer la ley es distinto. Y la manera en la que se operativiza eso es distinto. Por ejemplo, en Guatemala, el subsuelo, ¿quién es el dueño del subsuelo? El Estado. El Estado. El Estado. Entonces, tú no podés, por ejemplo, al momento, cuando tú das la concesión de la carretera Palín-Escuintla, estás, digamos, otorgando la capacidad de, es una especie de poder
invertir, desarrollar infraestructura, pero tú no sos dueño de lo que está ahí ni de lo que pase abajo. Entonces, por ejemplo, eso, tú dices, bueno, pero ahí está la carretera. A ver, vamos 2 semanas atrás y miremos el hoyo que se hizo. Correcto. A ver. Y ahorita partieron toda la carretera. Pues, o sea. Y va a llegar a 40 metros cuadrados eso. Ahora, ¿cómo nos repartimos? Y esto es importante, ¿cómo nos repartimos esa responsabilidad? Esa responsabilidad, sus beneficios potenciales están enmarcados en ley. A mí me parece que es importante cuando hablamos de alianzas público-privadas, entonces, reconocer cuál es el marco en el que tenemos. Entonces, MyCom, por ejemplo, ¿por qué funciona? Digamos, ¿y cuál es el rol del Estado? Y es que eso es lo que viene. Va a depender de el involucramiento y la responsabilidad que va a tener el Estado durante la administración del bien y servicio. En términos modernos, en términos contemporáneos, en una alianza público-privada, el Estado, además de ser, porque es el dueño, por ejemplo, ¿verdad? Yo te estoy alquilando, por así decirlo, te estoy dejando usar mi espacio y a cambio tú me estás pagando algo, yo estoy recibiendo algo. Pero hay dueños que son más activos entre lo que están otorgando y otros que son más pasivos. Entonces, digamos que en una concesión, el rol del Estado es más pasivo. Es mucho más pasivo y tiene un rol, digamos, de no activo en términos, por ejemplo, de la rendición de cuentas o la evaluación del compliance, de las reglas de cumplimiento. Y para eso, por ejemplo, en Guatemala se formó la ANADIE, que es el ente regulador, ¿verdad? Es la agencia reguladora de alianzas público-privadas. Es decir, ¿de quién es el espacio en donde está la carretera Palín-Escuintla? Del Estado. Del Estado, correcto. Durante una cantidad de tiempo, esa tierra y ese servicio va a ser ejecutado, va a ser responsabilidad y va a ser dado, y los beneficios producto de ese usufructo va a ser para una empresa privada. Y el ente la agencia que va a, vamos a decir, mantener la revisión, va a mantener el compliance, va a mantener, digamos, todos los procesos de rendición de cuentas, va a ser la ANADIE. Okay. Entonces te das cuenta cómo hay 3 instituciones que cada una cumple con algo. Luego tienes el Congreso de la República. El Congreso de la República, por ser un tipo de concesión, también puede llegar a revisar cuál es la calidad de la ejecución del contrato. Porque recordemos que en Guatemala, por la modalidad y por lo que establece nuestra ley, es el Congreso de la República el que antes de ser aprobada la APP, bajo la lógica de concesión, tiene que aprobar esa adjudicación. Entonces, es bien interesante, pero si tú te pones a pensar... Pero ahora con las MUNI ya la CCE dijo que ya no tienen que pasar por el Congreso. Dijo, por ahora. Por ahora. Por ahora. Yo creo que ese es un tema en donde todavía hay una conversación pendiente. Y es que aquí es en donde, por ejemplo, ese debate, creo yo, tiene que ser llevado no solamente de una forma técnica, sino también política al Congreso para poder establecer reglas, sistemas. ¿Por qué? El hoyo que se hizo en la carretera Palín-Escuintla, la gente, bueno, ¿quién se hace responsable? ¿El Estado o Marnos? ¿Cómo haces para determinar eso? Sí, aunque creo que llegaron a un acuerdo en que Marnos está... ¿Pero cómo lo estableces? Sí, o sea, creo que ahorita no hay una forma de poder determinarlo. Yo creo que sí. El contrato. Y el contrato establece que a partir de tal fecha, Marnos ya no es el responsable. Sí, es que acuérdate, una APP, por muy primaria que sea, por muy concesión que sea, es un acuerdo con límite de tiempo. Y cuando ese límite de tiempo se cumple, se le devuelve al Estado la responsabilidad de la administración, la ejecución de ese servicio o ese bien. Ahora, para hacer ese traspaso es como cuando dejé de alquilar la casa, el señor Brian, le devuelvo su casa. Listo, ¿qué vas a hacer? Agarrar todo el contrato, ir a revisar la casa y mire, aquí dice que si usted me hizo un hueco en la pared, usted me lo tiene que arreglar antes de devolvérmela. Y entonces aquí está el contrato. Si tú te vas, te llama tu inquilino, mire señor Brian, me voy a traer un mes más. Bueno, según el contrato, si usted se tarda un mes más, usted me tiene que pagar ese mes de renta sin tener que renovar el contrato, igual usted es el responsable, etc. Es decir, el marco normativo está. Y luego cuando tú recibís
cuando tú recibís de vuelta a esa casa, digamos, para regresar al ejemplo, y yo te digo como inquilino, pero mire, a mí me gustó vivir en su casa, permítame seguir viviendo en su casa otros 4 años, otros 10 años. Tú tienes la potestad de decir, ¿renuevo o no renuevo el contrato? ¿O cambio el contrato? ¿O se acabó el contrato? La decisión del Estado, por supuesto que es una decisión de gobierno, de un gobierno que está administrando el Estado, pero al final es una postura estatal, fue que la carretera volvía a la administración pública. Y por lo tanto, la responsabilidad y algunos principios que están alrededor de la ejecución de ese proceso volvían al Estado. Ahora, ¿más no se podía ir así como así? No, se establecieron cuáles eran los mínimos con los que tenía que seguir cumpliendo. Que de buena onda lleguen acuerdos internos para poder solventar las cuestiones que se están haciendo, esos son otros 20 quetzales y eso depende de las decisiones y las capacidades políticas de negociación o de la buena voluntad, en este caso, de quien te está dando la mano. Pero en términos prácticos, sí existen esos mecanismos. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tú empiezas a jugar con esos mecanismos? Sí, pero entonces mejor ya no, que ya no pase por el Congreso, que ahora se vaya directo a las MUNIs, que ahora se hagan las concesiones. La ley guatemalteca de alianzas público-privadas establece la posibilidad de que las municipalidades realicen APPs sobre ciertos servicios, especialmente infraestructura. Pero, por ejemplo, no así en temas, por ejemplo, de educación o de salud. Entonces, eso está regulado. Entonces, la CC no te está diciendo nada nuevo. Pero lo que no te está diciendo de que tú puedes salir, lo que la ley dice es, usted va a salir a licitar, usted puede salir a licitar. Y dice, puede salir a licitar las MUNIs, pueden salir a licitar los ministerios, ¿verdad? ¿Quién puede producir esos proyectos? ¿Quién puede proponer esos proyectos de APP? La nadie. Entonces, entonces viene la nadie y le dice, mire, señor alcalde, tengo una idea. Hagamos una APP su mercado. Se puede, es infraestructura y está dentro de la regulación, listo. Saca la licitación, 0 clavos. Pero ¿qué dice la ley también? Yo te puedo adjudicar. A Marcos le explicaron con 2020, creo, este nuevo tramo. Tardaron 3 años en poder liderar. ¿Por qué? Porque el último, porque recordate, bajo el espíritu de la Constitución, bajo los principios de la ley guatemalteca, en nombre de la representación popular, el Congreso de la República será el encargado de decir si al final va o no va, para poder obtener eso. Y luego depende de las particularidades del contrato, qué es lo que pasa después de eso. Y esas particularidades del contrato tienen que pasar por el Congreso. Tiene muchos filtros. Esto no solo sale el presidente hoy y dice vamos a hacer una alianza público-privada mañana. No es así. Es un proceso que está súper regulado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando entonces yo puedo licitar, están ustedes dos, ganaste vos, te adjudico la APP, quedamos en un contrato, la nadie está involucrada, las otras instituciones receptoras y las instituciones encargadas ya saben qué es lo que les toca hacer, tenemos un trato, está todo bien, listo, ahora vamos al Congreso. Señor Congreso, ¿nos aprueba usted esto o no? La CC dice, ya no pasen por ahí. Hay que ver qué es lo que exactamente dice la CC. Yo no soy abogado, pero podría ser interpretado, entiendo yo, lo que se está diciendo, como que la adjudicación no tiene que pasar por ahí. Sí, porque hasta concejales salieron a celebrar que ahora el aerometro va, porque ahora se les permite que haya... Y eso podría agilizar el proceso. Sí, por supuesto. Pero ojo, pero la CC lo que no te está diciendo, y es que esto es lo que tenemos que entender, que las particularidades del contrato van a depender de la licitación que se otorgue según la institución que está intentando provocar la APP. ¿Qué pasa con Marcos, por ejemplo, con el nuevo tramo? El contrato dice, tienen que pasar, o sea, se tienen que aprobar por parte del Ministerio de Comunicaciones estudios A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Listo. Esas particularidades, aquí está aprobado, va. Pero el contrato dice, y lo que se aprobó fue que hasta que el ministerio no dé el visto bueno, no se puede empezar a ejecutar. Entonces, lo que yo creo es que el diablo está en los detalles.
Y lo que creo es de que el marco regulatorio actual responde, y esto creo que hay que decirlo de una manera bastante honesta, a intereses políticos, Okay. que lo que buscan es integrar la mayor cantidad o establecer la mayor cantidad de espacios donde se puedan debatir esos intereses y negociar esos intereses. Asignaciones de recursos. Y luego, que la razón por la que, por ejemplo, entre la NADI y el Congreso de la República existen y estaba este juego de peso y contrapeso, era para limitar de alguna forma el alcance de la arbitrariedad de quien otorga la alianza. ¿Tenés alguna otra pregunta? Sí, nos vamos a ir a corte en breve, ¿verdad? Unos 2 minutos. Yo quisiera que habláramos acerca de lo que pasó con FEGUA, por ejemplo, porque parece que las alianzas público-privadas son una solución casi para todo, ¿verdad? Realmente funcionan muy bien, pero en el caso de FEGUA, Guatemala o el Estado de Guatemala ahí pierde dinero. Y pierde no una cantidad leve de dinero, sino que tengo entendido yo que son como $5 millones o un poquito más de dinero. ¿Qué pasó con FEGUA? A grandes rasgos, porque nos vamos a corte. Pues yo creo que el diablo está en los detalles, y esto tiene que ver con las condiciones en las que tú estás recibiendo la concesión o el servicio que vas a administrar. No es lo mismo que yo te alquile una casa que acabo de comprar, aquí yo te alquile una casa a la que le tienes que arreglar la tubería y luego tienes que hacerle la puerta y luego está en un barrio peligroso. Creo, para resumirlo, eso es lo que sucede. La manera en la que tú recibís ese servicio o ese bien va a impactar directamente tu capacidad para desarrollar ese bien o servicio. Los estudios de impacto son clave en esto, pero luego es quién nos hace, quién nos aprueba y cómo lo hace. Y regreso al argumento que estaba presentando anteriormente, pues son importantes estos contrapesos que se tienen entre diferentes instituciones, una un poco más técnica, otra un poco más política, pero que son importantes establecerse dentro del marco legal, porque si no se vuelve arbitrario y antojadizo, y entonces vas otorgando APPs para todo y luego te quedas con un montón de deudas. Sí, justamente. Bueno, nos vamos a Perfecto, corte. nos vamos a corte y regresamos hablando de alianzas público-privadas. ¿Qué pregunta tiene usted? ¿Será que se puede hacer una alianza público-privada para cualquier cosa, para los DPIs, por ejemplo, para las, por ejemplo, para los, lo que tenemos que sacar, los pasaportes? Los pasaportes son un problema también, ¿verdad? También. Que hemos tenido. No sé, vamos a responder esas preguntas cuando regresemos del corte. Estamos aquí con Alan Ortiz. Nos vamos a corte y regresamos aquí en Politicando. Si Carlos elige res. Y si Carlos elige pollo. Elige porque te alcanza. Jugosa McFiesta o deliciosa McPollo.
Bueno, y regresamos a Politicando, estamos hablando de las alianzas público-privadas. Y es que, a ver, este es un tema que saca muchas susceptibilidades, hay muchos detractores, hay muchos que están en favor de ello, ¿no? Entonces, hay que entender por qué esto, y Alan, esto te lo quiero preguntar. Primero, ¿por qué con este tema es tan complicado? Vimos ahorita con esto que anunció el presidente, que ojo, que oyendo yo a un viceministro de él, dice, esta alianza pública-privada no va del lado de la ley de alianzas pública-privadas de Guatemala que se aprobó hace 16 años y de la cual no se ha hecho ni un proyecto con base a esa ley. Pero esta va a ser otro rollo, puede ser una concesión, o ahí vamos a ver cómo se va a ir moldeando esto, porque hay que prepararla para eso. Pero, o sea, el presidente se echó muchos enemigos con eso. Y por otro lado, algunos que en su momento no muy eran amigos, ahora, qué buen criterio, presidente. ¿Por qué se generan estas cosas? ¿Por qué tanto detractor? ¿Por qué tanto a favor? ¿Y por qué? ¿Cuál es como que eso pícaro que hay con este tema? Mira, yo creo que son... temas ideológicos. Yo creo que son profundas, justamente, creo que son profundas convicciones ideológicas que todos son respetables. Todas son respetables. Quiero pensar que la crítica o el apoyo se hace desde una visión de lo que sería más exitoso, desde tus concepciones, desde tus principios en el país. Yo personalmente, y esto lo he dicho muchas veces, yo no soy un detractor, pero sí soy un escéptico de un gobierno progresista, en donde sea. Yo soy un liberal y yo creo en las alianzas público-privadas como procesos y proyectos eficientes que, con sus particularidades de ley, pueden responder de una mejor forma, de una manera más efectiva a las necesidades de un país. Eso ya lo dijimos al principio. Entonces, yo, que soy de esos que no muy, pero yo voté nulo, eso lo digo siempre, por un principio, no porque estuvieran a favor o en contra de alguien, pero por un principio ideológico, ¿verdad? Yo, congruente con tus convicciones, ¿bien? Consistente, sí, digamos, ¿verdad? No me siento cómodo, por ejemplo, apoyando un proyecto progresista en donde hay algunas decisiones, algunas políticas públicas que obviamente voy a diferir. Ahora, por eso voy a sentir que voy a pedirle a Dios que le vaya mal al presidente, para nada. ¿Verdad? A ver, por supuesto que quiero que le vaya bien al presidente, por el bien del país. Yo creo que el presidente no es un radical. Sí, el presidente, como sus fans, porque hay muchos fans. Bueno, creo que hay una facción radical dentro de la construcción política de lo que era el Partido Semilla. Y que ahora está más disponible, pues obviamente tiene convicciones ideológicas progresistas, convicciones ideológicas de izquierda, en donde la intervención de un privado para la administración de un bien o servicio, pues va completamente en contra de sus convicciones de lo que debería o cómo debería funcionar el Estado. Porque la visión ideológica de izquierda dominante lo que te dice es: no necesitamos que el privado venga a hacerse más rico a costa de un servicio o un bien que es del Estado, y el Estado nos pertenece a todos. Entonces no le queremos dar el privilegio a un particular que haga dinero a costa de ese bien o servicio que ya nos pertenece a todos, y que por ser de todos debería de ser de buena calidad y debería ser eficiente y debería de estar al acceso de todos. Entonces, en el momento en el que yo privatizo o hago una alianza público-privada sobre un bien o servicio que es del Estado, lo que estoy haciendo es entregándole no solo la responsabilidad, sino el privilegio de hacerse más rico a un individuo o a un grupo de individuos. Entonces, por principio ideológico, eso va en contra de esta visión de izquierda progresista, esta visión de izquierda socialista, o esta visión de izquierda anticapitalista, digamos, en términos más generales. Entonces, por supuesto que, digamos, esa facción más ideologizada, y no por fuerza, por ser ideologizada, es radical. Solo están siendo consistentes con lo que creen. Ellos creen que el Estado debería de dar esos servicios y que es responsabilidad de quien administra el Estado dar esos servicios, y que votaron por un candidato que les dijo que sabía administrar el Estado y que esos servicios se iban a dar de una manera efectiva desde el Estado.
Y que lo prometió en campaña también. Porque cuando el partido Semilla existía, el partido Semilla se presentaba como un partido político, vamos a decir, democristiano, decían algunos de izquierda, otros decían progresista de izquierda, y una facción más radical, socialdemócrata, y una socialista, centro de izquierda. Ahora, perdón, solo quiero hacer una pregunta. Decir que un grupo de individuos o un individuo del ámbito privado va a entrar a administrar algo que por naturaleza corresponde al Estado, a ver, muchos podrían decir... Yo no veo un problema con eso. No estoy diciendo que se vea problema, sino que dicen, bueno, el Estado quiere decir que fracasó en su misión de poder manejar esto, que era su naturaleza. Y ese es el argumento de izquierda. Entonces... Ahora quiere decirte que el Estado no tiene las facultades, no tiene la capacidad, no tiene el recurso y no tiene la habilidad para manejar esto. ¿El Estado o quien está administrando el Estado? Porque son dos cosas. A eso voy, ¿El Estado correcto. o el gobierno? Es el Estado o el gobierno. Entonces, porque hay muchas tendencias a decir, el Estado no sirve, privaticémoslo. Pero tu pregunta al principio, y esa es la que estoy contestando primero antes de entrar a esta segunda, es ¿por qué los que no muy, ahora sí, y los que sí, ahora no muy? Nos damos cuenta que no podemos. Pues primero porque los que antes sí, socialdemócratas, socialistas, gente de izquierda, progresistas, que militaban dentro de lo que era antes el partido Semilla, cuando existía, respondieron a una visión de Estado de izquierda, progresista, donde dice el Estado va a crecer, el Estado va a ser eficiente y nosotros sabemos cómo hacerlo y tenemos los técnicos. Miran esto como justamente ese argumento. Bueno, me mintieron. Ahora lo que me está diciendo esto es que este gobierno no sabe qué hacer, o me está diciendo que este gobierno sabe qué hacer, pero sabiendo qué hacer y sabiendo cómo hacerlo, prefiere dárselo a un privado para mantener o expandir los privilegios de una, en palabras de ellos no mías, élite opresora que se alimenta de estos recursos que en principio son de todos y que estamos perdiendo a costa de los intereses particulares o del gobernante o de algunos gobernados. Ahora, ¿por qué los que antes no muy, los escépticos, ahora decimos, bueno, esto me parece sensato? Porque nuestra lógica es, bueno, algunos funcionarios dicen, y hay un diputado, Samuel, de hecho, un gran amigo, saludos. Amigo de la casa. Sí. Yo vi un TikTok donde él decía que sobra el dinero en el país y que como sobra el dinero del país a raíz de la lucha contra la corrupción, que ellos, por ejemplo, lo que querían hacer era una ampliación una modificación, una readecuación del presupuesto. Un reajuste del presupuesto. Ok. Si la narrativa es correcta y ellos identifican dentro de sus prioridades de gobierno otras cosas que hacer, donde yo, o desde mi visión liberal, es para atender esas otras prioridades hay que liberar ciertos recursos. Si un privado ha demostrado dentro de un marco legal que es eficiente y que ha cumplido con esa responsabilidad, esa cabalidad, no veo problema en que lo siga haciendo o que expanda eso. Por supuesto, algunas condiciones, algo vas a aprender, nada es como uno se espera. Total. Pero esos otros recursos se pueden invertir en otras cosas. Esos dineros, digamos, que sobran, ¿verdad? Para poder atender estas otras prioridades que esperamos se puedan ver pronto. Sí, hablando del aeropuerto, ¿te esperabas un anuncio así del presidente? ¿Y cuál es tu lectura política de esto? Sí, pero ¿te esperabas algo así en específico? Pero bueno, antes de eso... Yo no lo vi venir. Pero hay que recordar, y es que muchos no recuerdan, él en campaña... Sí lo dijo, o sea, él sí lo dijo. O sea, quienes se indignaron después de su propio partido es que ni siquiera veían los debates de su presidenciable, pues. Bueno, yo entrevisté al presidente cuando estaba en campaña. Por dos. Y yo leí el plan de campaña. Y yo le pregunté al presidente, cuando era candidato, que dentro del plan, ¿verdad?, cómo se iba a financiar y si iba a ser necesaria una ampliación del presupuesto. La respuesta fue que no. Sí, nosotros nos dijo que no. ¿Verdad? Porque ellos habían encontrado maneras técnicas de administración pública para poder ser efectivos y eficientes. Entonces, ¿por qué crees que están pidiendo ahora la ampliación?
Entonces, lo que te estoy diciendo, pues, no sé, yo lo que te estoy diciendo, bueno, según Samuel, porque le sobra el dinero. Entonces necesitan poder adjudicarlo a ciertos espacios para poder atender esas otras emergencias. Entonces ahí es en donde entra esta conversación, en donde tenemos estas dudas. Bueno, entonces si sobra el dinero, ¿por qué no sale ese dinero para seguir con la idea de la carretera? Ah, no, porque entonces la carretera no es prioridad. Los ministros mismos dijeron, ojo, hay gente que se escandaliza cuando el ministro Mencos dice cosas como de, hoy el IX no va a ser una prioridad. Eso no está diciendo que no le van a dar dinero. Claro, o sea, sí. Lo que están diciendo es, mire, es que por supuesto que le vamos a asignar dinero. No lo vamos a platicar en el presupuesto. Lo que quiere decir esto es que hoy hay una emergencia y hay que atender la emergencia. Yo no veo contradicciones ahí. Entonces, y es que en Guatemala todo es emergencia también. Sí. Bueno, en todos lados. Sí, también, pues. En todos lados. O sea, hoy, no sé si viste, por ejemplo, a raíz de las elecciones en Europa, hay una coalición en donde socialistas, liberales y democristianos van a tomar 3 lugares muy claves dentro de la Unión Europea. Urgencia, la asignación y el tratado para la guerra en Ucrania. Por supuesto que hay unos detractores que dicen, pero si votamos para que ya no estén asignando dinero de más, ¿verdad? Entonces ellos dicen, no, pero hay que defender la democracia, etc. Lo mismo está pasando acá. Entonces yo lo que quiero decir con esto es, en todos lados, todo es emergencia. Sí, totalmente. Aquí la cuestión es el criterio de quien está gobernando y lo que sus bases, de lo que era el partido cuando existía, responden o esperan. Porque ahí es en donde justamente está esa expectativa de la toma de decisión. Ahí es en donde la balanza, creo yo, empieza a cambiar. Ahora, ¿cómo nos toma el anuncio del aeropuerto? Yo no lo vi venir. Sí, yo tampoco. Yo no lo vi venir. Me ha tocado, yo he usado el aeropuerto este año unas 2 veces. Pero ¿qué crees de la crítica que hacen que no, es que no está mal? Lo que está mal es el lugar donde lo anuncia. O sea, para mí es una crítica vacía. Ahora te voy a decir que lo que pasa, decir que se va a hacer una alianza público-privada bajo principios que no responden a lo que está establecido en ley, eso no se puede hacer. O sea, eso es una mentira. Porque solo puedes hacer como funcionario lo que te permite hacer la ley. Y la ley dice, estos son los mecanismos. Entonces eso de que vamos a una alianza público-privada... Distinta a la ley. Distinta a la ley, eso ¿A qué es vas mentira. cuando decís distinta a la ley? En específico. Por lo que me dijo, Ajá. lo que dijo Brian. Es que específico. viene el viceministro, eso lo escuché pues, en un podcast en el que él estuvo, en el que dice, junto a otro economista que Yo no lo he escuchado. que habla mucho en X, que dice que la alianza público-privada que ellos pretenden hacer es distinta a la ley. O A sea, menos que puede ser una pretendan cambiar la concesión, ley. pues Que no es sé. más complicado. Es Y más estamos complicado. hablando de un proceso Es más que largo. ahí es en donde creo yo que nos empezamos a perder, ¿verdad? Y que Como no va- esa y que no película, va a ser We la Get de- Lost in Translation. ¿no? O sea, yo que no quise va a decir ser la una de a cosa, nadie, que no o es lo del tal- 3%, que eso no es nada que o ver, sino tal que es vez- otro tipo. Entonces hay que... Yo no he escuchado el podcast, pero según lo que tú me estás diciendo, a mí se me ocurren 2 o 3 interpretaciones. La primera es que van a intentar cambiar la ley. Porque como funcionario no puedes hacer algo que no está enmarcado en la ley. O sea, que por tú fuera una concesión o lo que sea, tendrían que hacerlo. Pero es que tú, Sí, en principio, claro. abogado, dígame. Sí, yo sé, yo dígame, sé. Usted es acá, Sí, ¿no? usted No, hombre. suma cum laude, dígame. Yo ¿Qué sé, puede claro. hacer ¿Qué puede hacer Únicamente lo que la ley le faculta, pero entonces por eso te digo, ¿cuál es la idea Entonces, detrás de o eso? sea, pues no sé, yo no soy el viceministro. Pero lo que te voy a decir, lo que sí te puedo decir es de que mi intuición es, una de 3, o van a intentar cambiar la ley, O mintió para convivir. o 2, van a usar modalidades contempladas dentro de la ley que no se han usado. Ok. Por ejemplo, la adjudicación a través de municipalidades. Es una modalidad que ya existía. O sea, esto de que la interpretación de la CC, sí, pero es que eso ya estaba en la ley. Lo que hace la CC es interpretar la ley, pero la CC tampoco se puede inventar algo. O sea, ¿verdad? O sea, en el ejercicio del pleno derecho, la CC tampoco se va a inventar algo que no está en la ley. Lo que hace la CC es interpretar el espíritu de esa ley y decirte por acá va, pero no va a decir, mira, aquí dice blanco, nosotros decimos negro. Eso nunca va a pasar. Claro. ¿Verdad? Entonces, puede ser que lo que quiso decir, es que no he escuchado el podcast y no Ok. conozco a mi viceministro, no sé lo que quería decir, pero puede ser que lo que quiso decir es vamos a usar mecanismos contemplados en ley que hoy no se han utilizado. Y eso presenta un tipo de cambio de estrategia. O hay desinformación y no han terminado de entender en qué consiste el proceso público-privado. Yo he hablado con un par de presidentes anteriormente y de funcionarios, y lo que tú decías al principio,
hay gente que sataniza y otros que englorecen. Que ven la gloria. Con la APP y creen que se usa para todo. Una vez una idea tan alocada y me decía, hagamos una alianza público-privada, el Palacio, para mantener, y, a ver, ¿qué estás diciendo? O sea, no sé si se puede hacer o no, no he entrado a esos detalles, pero yo creería que no. ¿Verdad? Pero lo que digo es, muchas veces hablas sin causa de conocimiento. No estoy diciendo que no la tenga. Okay. Solo estoy diciendo que una de esos tres podría ser. Alan, una pregunta. Hablando del aeropuerto ya como tal, ¿existen aeropuertos que estén bajo una alianza público-privada en el mundo? Sí. Que quieran, que sean como un main hub en el mundo y que estén bajo una alianza público-privada. ¿Nos puedes dar algún ejemplo de un aeropuerto que funcione así? Eso específicamente yo no tengo el dato, pero tengo entendido que, por ejemplo, el proyecto que se tenía en México, para poder enlazar las dos conversaciones, el proyecto que Peña Nieto inicia en México era un proceso a través de APPs en donde no la infraestructura completa, porque era un proyecto mixto, en donde algunos servicios del aeropuerto iban a ser APP y otros iban a mantenerse el Estado, y entonces era un trato y era un mega aeropuerto, era una mega obra, en palabras de un buen amigo. Pues... ¿Te molesta que ahora va a ser una mega obra? ¿Te molesta que sea una mega APP? No lo sé. No sé. Pero lo que estoy diciendo es, ese proyecto, por principios ideológicos, el presidente Obrador lo suspende. Y dice, no, vamos a mover el aeropuerto a un hangar y vamos a rifar el avión. Okay. Y eso era inspirado en un principio ideológico. Sí. Y las bases de Morena en ese momento aplauden la decisión porque dicen, está siendo consistente con una visión que él nos vendió, que está haciendo y que es coherente. Ahora, el presidente lo dijo en algún punto. En campaña dijo, van a haber APPs, ¿verdad? Y la gente lo aplaudió. Pero, y los mismos que votaron por él lo aplaudieron. A mí me parece sensato. ¿Verdad? Total. Ahora, ¿eso lo hace más de derecha o más de izquierda? Para mí, lo hace un presidente. ¿Es un debate importante ese debate? ¿Crees que abona algo realmente al desarrollo de Guatemala sentarnos a platicar de eso en vez de decir, mucha, el aeropuerto está mal, arreglémoslo, unámonos? Pero es Mara que se va por el tema ideológico. Pues es que tú no puedes limitar a un individuo o puedes decirle que puede o no puede decidir o expresar en función de sus principios, sus valores, sus ideas. Sus principios, valores e ideas son de izquierda y están en contra de la privatización, están en contra de la cooperación entre públicos y privados porque consideran que es un abuso del privado, consideran que es la adjudicación de un privilegio, consideran que el Estado debería hacer eso y consideran que eso fue lo que se les prometió. Pues entonces es importante. Entonces, esto de tomémonos todos de las manos, pues qué bueno que fuera así. Pero no es así, ni aquí ni en ningún lado. O sea, el chiste de la política primero es poder hablar de esto. Y por supuesto que es importante porque si necesitamos una reforma a la ley, si necesitamos modernizar el espíritu de la ley, si necesitamos utilizar o no esos mecanismos, pues eso va a nacer en función de esas conversaciones, de espacios como este. ¿Por qué estamos hablando de esto acá? Porque es importante. Porque es importante. ¿Verdad? O sea, de eso se trata, de eso se trata hacer ciudadanía, de eso se trata hacer política, partidista o no, por un lado. Y luego, ¿qué pienso del anuncio? Pues a mí me tomó por sorpresa, no lo vi venir. Me parece sensato. Y si te das cuenta, en esa misma semana anuncian la adjudicación del segundo tramo de Palenque-Escuintla, el ministro Félix, como a las 11 de la noche, sacan el comunicado. ¿Verdad? Me parece una decisión sensata, consistente con lo que se está haciendo. Y él dice, pero, ¿verdad? A mí cuando me dicen, pero va a ser diferente porque esto va a ser con valores, está bien, ¿verdad? Qué bueno que tengas tus valores. Todos tenemos valores. Quiero creer que todos tratamos de vivir en consistencia en nuestros valores. Pero además de eso, a mí sí me parece importante, de nuevo, la parte legal, la parte reglamentaria, la parte del compliance. Eso es importante para poder establecer quién es responsable de qué. Porque más que una simplificación ideológica, hay reglas del juego que se tienen que establecer ahorita. Y eso es de vital importancia. Luego, que si significa algo, ¿en dónde lo dice?
Por supuesto. Ok. Es un presidente. Sí. Es un presidente. Todo comunica. Todo comunica. Es política. Él está representando no solamente la unidad nacional, pero en términos políticos, una visión de gobierno, decisiones y el espíritu de unos votantes que bajo una ideología o bajo un set de principios, valores y soluciones propuestos que estaban en un librito como así, impreso, que ustedes estoy seguro que también lo leyeron, pues ahí estaba. Entonces, ¿significa algo en donde lo dice? Por supuesto que significa. ¿Esto puede ser interpretado? Por supuesto que puede ser interpretado de manera correcta o incorrecta. ¿Quién tiene la última razón o quién tiene la última palabra sobre lo que quiso que significara el presidente? Entonces, hasta que ellos no sean explícitos con lo que quisieron decir, pues todos vamos a seguir un poco adivinando. Ok, Fer, ¿tienes alguna pregunta? Me llama la atención también lo que está pasando con las cárceles, Alan. ¿Se podría hacer también, hablando de otra cosa? Ok, eso escaló rápido. Ajá, sí, hablando de otra cosa. Porque hablábamos también de que... Aquí tuvimos a Stu de los Velasco. pasaportes y de Ajá. todo el rollo. Y, o sea, ¿cuál es el límite? Porque vos decías también una alianza público-privada que te habían preguntado para... Para las cárceles, como en Sí. Estados Unidos, que puedan ser... Tú dijiste que te habían preguntado hasta para el Palacio, para mantenerlo. Bueno, a mí no me preguntaron, yo no soy experto en APP. Bueno, pero que habías escuchado el comentario. Alguien entonces, en una reunión. Se podría le incluso... salió. Lo que tú no puedes hacer o lo que no está regulado, por ejemplo, es educación y salud. Ok. O sea, que incluso podríamos mantener una cárcel en Pero algún tú momento, podrías sí. construir la infraestructura de una cárcel bajo un principio APP. Qué interesante. Es que, ojo, la privatización, es que, a ver, la Vamos a tener que privatización va a tener depender de una, ministro va a significar una forma distinta en cada país distinto. Eso no quiere decir, ¿se recuerdan ustedes una serie que, bueno, no sé, vos estás muy patojo. ¿Y cómo que yo no? Una serie, más o menos. pero había una serie en HBO que se llama Capadocia, La escuché. que era de una cárcel de mujeres, que era un modelo privado de cárcel. Ajá. Lo traigo a colación porque me tuve así flashbacks de eso. Ahora, eso que es como cuando tú miras Matrix, ¿verdad? Tú miras Matrix y te dicen, ya usaste ChatGPT y el multiverso. A ver, el multiverso y ChatGPT, la inteligencia artificial, no es Matrix hoy, pues. Claro. O sea, es esto. ¿Verdad? Lo mismo con esto, o sea, no nos imaginemos esta cárcel en Capadocia que era ultra privada y tampoco es así. Lo que dice la ley hoy y lo que más se ha utilizado hoy es, por ejemplo, en cuestiones de infraestructura. Entonces, si una cárcel, la infraestructura y el mantenimiento de parte de esa infraestructura se puede hacer, pues yo hoy, bajo el conocimiento que tengo, creo que se puede explorar la posibilidad. Ahora, eso quiere decir que va a llegar un privado, ¿verdad? Que va a llegar una empresa, va a llegar Brian y asociados, va a llegar, ¿cómo se llama? Politicando y asociados a administrar la cárcel, esos son otros 20 pesos. Ok. Una cosa es que yo te desarrolle la parte de infraestructura, Sí, sí. pero luego Otra vienen cosa es que preguntas, yo ¿y quién me va a pagar esa cárcel? Ujú. O sea, el que está preso ahí por un principio de la administración de justicia, no es como que, miren, me metieron preso, le puedo pagar la renta de mi cárcel, ¿verdad? Entonces, hay límites. Y es que hay que recordar eso, al final del día, las leyes son esos límites inspirados de manera ética y moral en lo que se puede y no se puede hacer. Por eso hay como, por ejemplo, limitantes en, mira la solución con la que vino este gobierno, y es que hay que reconocer que este gobierno está siendo muy creativo. Puedo usar esa palabra. Ok. La adjudicación de las medicinas, Ok. Ah, sí. para transparentarlo. Con... Alguien te parece, bueno, ¿por qué no hacemos eso también en una APP? A ver, lo que te estoy diciendo ahí es el mecanismo, lo vamos a tercerizar, y que eso no es nuevo. Muchos de de la infraestructura de la ciudad, estos, ¿cómo se llama? Paso de desnivel y puentes, también se hace bajo esa modalidad con la que se van a hacer lo de las medicinas. O sea, tampoco es nuevo. Lo que pasa es de que creo que Los que ponen el grito al cielo. O sea, nos alarma. Mira, en este negocio no hay sorprendidos, no hay sorpresas, solo sorprendidos. Y a la gente, cuando no tiene conocimiento de causa, le gusta exagerar. Y bajo nuestra incipiente necesidad de relevancia, queremos, ¿verdad?, decir, esto debería ser así. Entonces, yo lo que creo es de que hay que repasar por lo menos los últimos 10 años, ver en dónde más se ha hecho. Yo no creo que, por ejemplo, una cárcel o el palacio
bajo una lógica de alianza público-privada, sea hoy posible. Creo que se puede explorar la parte de la infraestructura, pero luego tienes otro tipo de preguntas. Bueno, ¿y quién te va a pagar esa renta? El Estado mismo. Entonces no hace mucho sentido. Ahora, que hay modelos alternativos de administración de cárcel, sí, por ejemplo, hay uno que está justamente, no es carretera de Salvador, pero por estas vías, que es un modelo muy efectivo basado en un sistema de readecuación que de hecho lo lideró Rivas, el ministro Rivas en algún punto con apoyo de USAID, y que es un proceso también inspirado en la reivindicación, la rehabilitación de los, en este caso de los reclusos, su mayoría jóvenes. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer. Buenísimo. ¿Y municipal? Mal. Malva. Bueno, Alan, muy agradecido. Gracias ahí Gracias. por aclararnos. Y mira, de una vez aquí al aire te comprometo para que nos comprometamos a hacer otro episodio y hablemos de ideologías, porque creo que es un tema que está ahí y que te apasiona hablar. Y creo que te apasiona hablar. Las APPs no me apasionan mucho, Pero las ideologías sí me gustan. Bueno, pues ya nos Bueno, las APPs también me gustan. De hecho, las apoyo y las promuevo. Ok. Fer, nos despedimos. Sí. Bueno, estamos todos los jueves aquí en Politicando. Bueno, la otra semana vamos a estar miércoles. La otra semana vamos a estar miércoles. Igual por nuestras redes que nos sigan, vamos a estar subiendo las partes más interesantes. Bueno, todo estuvo interesante, así que vamos a partir la entrevista en varios pedacitos. De una vez ahí notificamos a producción de eso. ¿Y dónde te pueden seguir, Alan? En Twitter me puedo buscar Alan D. Ortiz G, creo que es. Ok, perfecto. Y vamos a hablar sobre ideologías, ¿oíste? Bueno, a ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves o miércoles. Les estaremos contando en punto de las 7 de la noche. Que descansen.